Una oración y ahorita continuamos con la palabra de este día. Padre amado, te seguimos alabando, glorificando, exaltando. Tú mereces toda la honra, toda la gloria, la alabanza. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos para hablar de tu palabra, para adorarte, para exaltarte. Muchas gracias te damos, Señor, en este día que tú nos sigues permitiendo la vida, las fuerzas. Y aún si muchos de mis hermanos estuvieran en pruebas, Padre, con todo y la prueba te alabamos y te bendecimos, ya que tu palabra dice que los que te amamos, todo nos ayuda para bien conforme al propósito de los que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Hoy, Padre, exponemos la palabra, el privilegio, pedimos que tu Espíritu Santo abra el corazón de cada uno de mis hermanos para que haya entendimiento en el mensaje, en la palabra, en lo que tú quieres en este día para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy traigo un tema acerca de la carta a los romanos, que quiero darle continuación cada que el Señor me permita venir a predicar. Se me ha hecho muy interesante y bien difícil este libro de comprender, ya que muchos comentaristas lo han nombrado la columna vertebral del Evangelio. La torre, no recuerdo qué otro comentarista dijo que es la catedral del Evangelio. Entonces nosotros podemos ver en por qué razones ellos expresan esas palabras. Y es que vemos nosotros, otro dijo, Pablo, si nomás hubieras escrito el libro a los romanos, con ese nos dábamos por bien servidos. Y es que tiene lo que es el pecado, lo que es el perdón, lo que es la gracia, lo que es la ley. Entonces abarca todo, solamente que es difícil de entenderlo, pero con la ayuda del Espíritu Santo y también de que nosotros tomamos de otras personas estudiando, porque debemos de llenarnos, porque hay otros que están antes de nosotros, hermanos, en conocimiento, en muchas situaciones. El mismo Daniel nos muestra esta situación, ya que en el libro de Daniel dice que él, para entender las 70 semanas del cautiverio, lo final, lo apocalíptico que en ese, imagínese, en aquel año, él no lo, yo digo que no lo entendía, porque la escritura habla en el profeta Jeremías que Daniel recurrió a Jeremías para poder entender el cautiverio de las 70 semanas. Y Pablo, si ustedes se fijan en sus cartas, en sus cartas, que parece que son 13, no me recuerdo bien. Lo que pasa es que la carta a los hebreos no se la acreditan a Pablo muchos comentaristas y solamente lo nombran como el escritor de la carta a los romanos sin acreditársela a Pablo. Entonces, hermanos amados, nosotros hoy en día seguimos tomando de esas cartas del apóstol Pablo, que por gracia de nuestro Dios, desde hace muchísimos años, pero no solamente es Pablo, sino que es la unción del Espíritu Santo sobre la vida del apóstol Pablo, aunque él en algunos momentos asevera y dice, esto no lo dice Dios, esto lo digo yo. Entonces vamos nosotros entendiendo, ¿verdad? Ustedes sé que tienen un instituto, no sé si todos vayan al instituto, pero es interesante conocer la interpretación de la Escritura y cómo lo están trabajando aquí en esta iglesia contextualmente. Bien interesante para que sepa uno desarrollar las Escrituras, porque luego hay gente inconversa que nos demanda del Evangelio. Por ahí yo tengo 2 preguntitas que le he hecho al Señor, que me ha hecho la gente, y que si no estudió no se le puede dar respuesta. De un amigo abogado, ahorita entramos al tema, ¿se puede, hermanos, o se tienen que ir corriendo? ¿No? Dice, el único que dice que se van corriendo es Abraham, dice, no pasan.
Dígales, por favor, que hay unos ricos alambres. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Ah, el abogado. Sí, yo era es que me salí con lo de Abraham. El abogado era un director de la escuelita de donde estaban mis hijos cuando eran pequeños, una escuela particular. Le empecé a predicar, le empecé a testificar mi vida y todo. Mire, señor Rubalcaba, y él se llama Adán. Dice, a mí no me interesa. Bueno, le digo, su vida de usted a Dios sí le interesa. Discúlpeme que le tenga que decir. Dice, y le digo, ¿y por qué no le interesa, licenciado? Dice, es que ustedes tienen un Dios muy sangriento. Y la misma pregunta me la hicieron hace poquito. Entonces yo estoy pidiéndole a Dios que Él me dé una respuesta bien clara, ¿verdad? Porque sé que Dios, por el pecado, por decir, deshizo Sodoma, Gomorra, por el pecado que dice la Escritura en el principio, que subió hasta el Señor, hasta su trono, dice, quitó de raíz al hombre y tuvo misericordia y consolación en el ser humano con Noé, porque Noé quiere decir consolación, y él vino a consolarnos y a retomar el plan que Dios tiene para usted y para mí. Entonces hay muchas preguntas que nosotros pues debemos de responder y no salirnos así, como dicen antes, había matemáticamente, decían por la tangente, ¿verdad? Estaba la tangente, el radio y tantas cositas de que aprendimos por ahí. Entonces, sí es interesante esta parte del Evangelio, de la carta a los Romanos, nos habla de todo. Y sí traen cuaderno, ¿verdad? Hasta tienen bancas con paleta. Perdón tantito, Voy a quitar mi abrigo. Muchas gracias. Me acaloré, pero como hace frío, tengo muchos abriguitos. Dije, de una vez me pongo uno el día de hoy, pero sí se acalora uno. Bueno, vamos por favor a leer. Vamos a entrar al tema. Vamos a leer Romanos 1:1. Por favor, abra su escritura ahí. Bien, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí vemos cómo este apóstol Pablo, esta carta estaba dirigiéndola a las iglesias de Roma que no tenían una formalidad, sino que se reunían en casas. Antes esta iglesia de Roma, no, como muchas otras, no tenían una formalidad, sino que se reunían en las casas. Pero en estos escritos del apóstol Pablo, lo que resalta mucho en el Nuevo Testamento, volvemos a repetir, es esta carta a los romanos, pero su influencia en esta carta a los romanos es pastoral y un punto interesante, teológica. Entonces vamos a ver nosotros que el tema principal que está marcando Pablo en esta carta a los romanos es el tema de la salvación. Entonces debemos también de entender la doctrina de la salvación, que quiere decir doctrina, enseñanza, la enseñanza de la salvación, que incluye para nosotros que somos nuevas personas en Cristo, incluye el proceso, incluye, ¿qué más? Pues las consecuencias que pudiera haber en nuestras vidas. Es parte del proceso. Bueno, Pablo, quiero decirle que no había estado en Roma. Sin embargo, esta carta la escribió para los romanos. Él no la escribía. Casi muchos de los escritores tenían la persona que les escribía, pero él sí era inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces la seguían escribiendo aquella persona que Pablo, por decir, le iba dictando lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Entonces el apóstol Pablo tomó esta oportunidad estando también en Roma, porque el apóstol estuvo en Roma también, pero ahí terminó su carrera.
Él terminó, dice Hechos de los Apóstoles, que en un departamento, en un edificio, ¿verdad? Me imagino yo, como vivo yo en un edificio, me imagino que en un edificio, dicen que la mayoría de los judíos viven en edificios por familias. No sé si usted sabía. Entonces, yo soy judío, pero en el espíritu, ¿verdad? Hay muchos que se quieren cambiar, ¿verdad? Y ya traen el talito, bueno. Pero bueno, vamos siguiendo adelante. Entonces, supuso el apóstol Pablo una oportunidad para explicar, para enseñar el mensaje de las buenas nuevas, que quiere decir evangelio, las buenas noticias de Dios. Pero Pablo se explaya mucho en esta carta a los romanos sobre el pecado. Interesante la vida de la confrontación que tiene el ser humano con el pecado, y que si no nos metemos nosotros en los mandamientos de Dios, es bien difícil enfrentar esa situación, porque son espíritus. Pablo dijo que tenemos, usted y yo, una lucha contra espíritus, que no es contra sangre y carne. De repente digo que no es contra la suegra, pero también puedo decir ni contra el suegro, ¿verdad? Vamos a ser un poco parciales. Entonces, este apóstol Pablo se enfocó en el pecado. Ahora lo que estamos viviendo usted y yo es una vida de malas noticias. Usted prende la televisión, usted se entera de un canal, otro por el periódico, de muchas formas nos enteramos de malas noticias. Hoy lo actual, lo que le está viviendo Italia, tan tremendo. Los iraníes también, tanta gente que ha salido a buscar refugio a Europa. Puras noticias malas, los secuestros, los robos, violaciones. Usted sabe, ¿verdad?, todo lo que está pasando, las armas nucleares, todo es pura mala noticia, pero todo esto se enfoca a nivel de ¿quién? De los individuos, de las personas. Todo esto cae en eso, en las personas, en la gente. Entonces, esto quiere decir que los seres humanos que no conocen al Señor Jesucristo se encuentran en un poder, bajo un poder pues aterrador, bajo un poder crítico en contra de ellos. Su mismo ser interno está muchas veces en contra de ellos, porque ellos desconocen los mandamientos del Señor Jesucristo. Entonces, este poder, si el ser humano no lo vigila, no lo controla, como nosotros ahora tenemos, ahorita voy a decir cuál es este poder que está pasando, hermano. Este poder es el pecado. El pecado es algo fuerte, es un poder fuerte, y sobre todo yo he estado viendo no solo los jóvenes, sino adultos también que saben manejar el internet, todo lo que está pasando con el internet. La página que usted quiera meterse, se mete ahí. Si es que los padres no tienen el cuidado con los hijos y no saben controlar por medio de candados, están chateando y no sabe usted ni lo que está. Entonces estamos viendo que este poder es el pecado, que nunca deja de ser que una mala noticia. Es una mala noticia espiritual, ¿verdad? Es algo malo espiritualmente. El pecado es malo para todos, pero vamos a ver que ese pecado trae consecuencias, muchas consecuencias. ¿Se recuerda usted cuando David pecó, muchos siervos de Dios pecaron? Trae consecuencias. Hoy en la actualidad el pecado para nosotros también sabemos que el abogado Jesucristo, por medio de la sangre, Él nos perdona, pero queda una consecuencia que nosotros debemos de conocer, que hay una consecuencia cuando alguien peca. O sea que no nada, sí, Dios nos perdona porque conocemos que en su sangre hay perdón y que por parte nuestra hay arrepentimiento, porque tenemos ganas de agradar a Dios, de seguir adelante la carrera en el Señor Jesucristo. Pero el pecado, hoy quiero hablarle 4 consecuencias que garantizan miseria y poder para un mundo que está cautivo en las tinieblas, en el poder del enemigo, del diablo. Pero que de repente, si nosotros no nos cuidamos, hermano, dice la Escritura en Pedro
que el enemigo está como un león rugiente, ¿verdad? Viendo a quién devorar. Por ahí decía un hermano, mira, si tú no tienes uncioncita, te va a dar un mordidón el león. Pero anda viendo a quién, me recuerdo de aquel amigo, anda viendo entonces a quién devorar. Entonces vamos a ver la primera consecuencia que origina el pecado. La primera consecuencia tiene en su raíz misma el pecado, el egoísmo. El egoísmo del ser humano es un elemento básico de la naturaleza humana caída. Porque nosotros debemos de defendernos. El apóstol nos dio en Efesios una armadura de cómo nosotros debemos enfrentarnos, ¿verdad? Entonces es cuestión que usted y yo estemos armados y que consideremos que nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? El enemigo lo sabe. Y sabe quién está también desprotegido. Bueno, entonces vamos a ver que esa consecuencia del pecado, que es el egoísmo, es elemento básico en el cual la naturaleza humana caída, que no ha sido nuevamente levantada, vivificada como usted y yo en el postrer Adán, que es Jesucristo, que ya tenemos vida en Jesucristo, usted y yo. Y podemos ver un ejemplo, cómo cayó Luzbel. Usted ha visto de qué forma cayó Luzbel y por qué se convirtió en quién Luzbel, en Satanás, un adversario de Dios, porque se quiso hacer semejante a Dios. ¿Por qué? Entonces a este Luzbel le sucedió por tratar de imponer su propia voluntad y no el orden en el cual Dios lo tenía como un querubín protector. Entonces ese enemigo, ese que se hizo adversario, quiso hacer su propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Así no se puede. Inclusive el ser humano nunca dice el apóstol, ¿quién que contienda contra nuestro Dios va a salir vencedor? Nadie. Entonces lo más convincente y conveniente para nosotros es hacer la voluntad de Dios. Ese Luzbel en su rebeldía sucedió en 4 ocasiones. Mire, vamos por favor, ¿cuál fue la voluntad de ese cuando era querubín? Isaías 14, 13, 14. ¿Ya lo tiene? Rápido, A ver, dele lectura. 13 y 14. Sí. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Correcto. Entonces aquí ya estaba contra la voluntad de Dios, en su propia voluntad, en su propio egoísmo. ¿Y qué fue lo que contradijo? Dice, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré sobre las alturas y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos que está contra la voluntad del que lo creó, porque Dios lo creó como Luzbel para un propósito, no en la voluntad de este enemigo que ya había caído, hermanos. El hombre también cayó, Eva y Adán. ¿Por qué cayeron Eva y Adán? Porque quisieron hacer su propia voluntad y no obedecieron la voluntad de Dios entre el bien y el mal. No, ellos decidieron por su cuenta. No, está mejor de esto, porque inclusive por ahí vemos el espíritu jezabélico que empezó entrando con la mujer y dice que la mujer le dio a probar de donde Dios le había dicho, de ese árbol del bien y del mal no comerás. De todos los demás de allá vino la serpiente, y la serpiente viene y te habla dulcemente al oído, que te trate de convencer. Pero usted y yo debemos de conocer, ¿verdad?, cuál es la maquinación del enemigo, para que no nos convenza, sino seguir luchando y seguir adelante en la voluntad de Dios, para no caer haciendo
nuestra propia voluntad. ¿Qué fue lo que le sucedió a Adán y a Eva por haber estado sobre la voluntad de Dios? Génesis 2, 16, 17. Adelante, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, ahora Génesis 3 del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿cómo con que Dios os ha dicho que no comáis del Ahí árbol está. del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Amén. Ellos quisieron hacer su propia voluntad, porque Dios les había dicho: de ese fruto no vas a comer. ¿Y de qué fruto comieron ellos? Del que les dijo la serpiente, de la mentira. De la mentira comieron ellos. Cuentan, ¿verdad?, los razonadores, que la manzana y que eso no hay allá en esas partes y todo, porque es una mente razonable solamente, pero se requiere lo que dijo Pablo: acomoda lo espiritual en el espíritu, no en la razón. Lo espiritual tiene que ir al espíritu nuestro, para que lo podamos entender. Entonces, cuando este hombre, usted recuerda, ¿verdad?, por la desobediencia pasó a todos nosotros, y por la obediencia de uno, que es el postrer Adán, entonces somos vivificados, levantados de la naturaleza caída, y ahora nuestro representante es Jesucristo. Jesucristo es Dios, Él es Señor, Él es el Creador, y Él creó todo para Él. Entonces la desobediencia por naturaleza está en la vida del hombre, por naturaleza viene en la vida del hombre. El hombre casi, cuando yo me refiero al hombre, estoy hablando genéricamente hombre y mujer. Entonces el hombre siempre quiere hacer su voluntad a su manera, que de esta, no, yo lo hago mejor de esta otra forma, ¿verdad? Entonces el hombre está dispuesto, quizá no todos, pero en un estándar. Yo he mirado por ahí inclusive gente que es ministro, gente que sirve a Dios y todo, está centrado en su egocentrismo, en su bienestar, pero hasta dónde se lo permitan las circunstancias y las cosas que le rodean en la sociedad. Entonces una voluntad egocéntrica se tiene que frenar, porque Jesús dijo: aprendan de mí que soy egocéntrico, que mire cuántos apóstoles y cuánto oro. No, que soy manso ¿será que quiere decir de espíritu? ¿Verdad? Dice de corazón. Entonces esa enseñanza la tenemos que tener nosotros en nuestro corazón y no tomar la voluntad egocéntrica. El hombre generalmente consume todas las cosas y todas las personas a su alrededor en la búsqueda de agradarse a sí mismo. No sé si usted haya tenido, inclusive en la misma familia, llegan a suceder esas situaciones. Por unas moneditas más que ya tienen o algo, tremendo daño que se hacen a ellos mismos. La raíz al dinero, como el amor al dinero es la raíz de todos los males, dijo el Señor. Sin embargo, conocemos mucha gente de esa manera.
¿Con quién? ¿De qué forma? Con los compañeros de trabajo, con el cónyuge. Pero cuando el compañero o el amigo, porque hay gente que, ¿qué cree? No sabe tener amigos, porque una amistad se debe de conservar, se debe preservar. Máxime aquí en Cristo, si es de Dios, es hermoso eso. Amén. Continuarlo. Pero el egocéntrico que viene de la raíz de esto del pecado, no conserva eso, inclusive con sus amigos, compañeros de trabajo, con su misma esposa. Cuando ellos dejan de servirle lo que la persona quiere de ellos, entonces ya hay un dicho que los botan como zapatos viejos. Dice, ya no me sirves, ya no me funcionas. A mí me tocó conocer así a una persona, y tremendo, tremendo, porque está metido en este asunto. Actualmente la vida de mucha gente que no conoce a Dios, esperando que en el Señor Jesucristo no nos suceda, pero nosotros tenemos un proceso en nuestra carrera en Cristo que debemos de ir librando. Dijo Pablo, corran el estadio de tal forma que se hace el número 1. Entonces quiere decir que tenemos que estar librando obstáculos espirituales. Amén. ¿Para dónde dijo? Para llegar a la meta. Si no, te puedes quedar, no llegas a la meta. Entonces actualmente hay muchas vidas que quieren una propia satisfacción, un propio interés, una propia conveniencia para él. ¿Y cómo lo toman? De cada objeto, de cada idea, de cada circunstancia y de cada persona. Son vistos a la luz del egocéntrico como que ellos les van a contribuir a su bienestar propios de ellos. Hay gente que tiene apetito por las riquezas, ¿verdad? Lo sabemos. ¿Qué más? Posesiones, fama, dominio, popularidad, satisfacción física. Entonces todo eso conduce a las personas a que posean estas personas un espíritu de egocentrismo, porque no conocen del Señor y porque están en pecado. Entonces existe un peligro constante para nosotros, aún como cristianos, si no nos metemos bien en la interpretación de la Escritura. Por eso le comento que aquí me da mucho gusto, porque la contextualizan. Yo no sabía predicar contextualizado, ni sé todavía, pero me voy metiendo a lo que es correcto. Amén. Para no salirme del tema. Tengo que meterme en el tema, porque si la Biblia me habla de amor, no voy a meter los diferentes contextos que hay en amor, sino cómo va contextuando para no salirme yo del mensaje, de lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Entonces, una persona egocéntrica metida en su voluntad va a querer su autojustificación y autogratificación. Quiere decir que esa persona va perdiendo tristemente la capacidad de amar. Por eso le digo que aún aquí en la iglesia cristiana se da ese asunto, pero van perdiendo la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque en esa misma medida que aumenta su deseo de poseer, se desvanece su deseo de dar. Y la Escritura dice que es más bienaventurado el que da, ¿verdad? Bienaventurado es el que da. Entonces, imagínese usted lo que está pasando de esa manera en la primera consecuencia del pecado por el egocentrismo de la persona que quiere satisfacerse y quiere superarse y que ve cosas y acciones en la cual quiere sacarle provecho. Vemos por favor un ejemplo que puse aquí del rey Acab, primer libro de Reyes 21. Sí. Sí. Se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? 21:1, primer libro de Reyes. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel Sí. tenía allí una viña junto al palacio de Acab,
Ujú. Ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Con Nabot, porque la Jezabel tenía un espíritu de satisfacción, de pecado, de egocentrismo, que ellos lo querían todo para ellos. Nabot no deseaba venderle su viña. Sin embargo, esta mujer le dijo: no te preocupes acá, ni llores, nomás préstame tu anillito y aquí le vamos a sellar. Le tumbamos la viña a Nabot, ¿verdad? Y ya sí, porque son personas con naturaleza caída. Por eso puse yo ese ejemplo. Vamos a ver ahora, hay muchos ejemplos, pero solamente quise referirme a ese ejemplo. Oigan, aquí no hay ventiladorcito. ¿Qué tal que me quité mi gabardinita mejor? Vamos a ver la segunda consecuencia que es considerada por el pecado. La segunda consecuencia que es considerada por el pecado es algo que produce culpa. Mire qué interesante. Produce culpa. O sea, entonces esto vamos a considerarlo nosotros que es otra modalidad hoy en la actualidad de otra mala noticia. No del evangelio de las buenas noticias, no, otra modalidad de las malas noticias. El pecado produce culpa. Entonces, pueden ser muchos intentos de justificarse el egoísta, pero su abuso inevitable de las cosas y de las personas, que yo he visto como muchas personas tratan de sacar ventaja de otras, y cuando aquella otra persona le pide un favor, para nada. Conocemos mucha gente, inclusive hasta en nuestra propia familia, tristemente, y que son inconversos, y si son cristianos tan peor, ¿verdad? Mejor que ni digan, si andan por aquí, tú no digas, tú mejor di que vas a otro lado, ¿verdad? No andes diciendo que vienes por aquí. Entonces vemos que hay muchos abusos de las personas y que no pueden dejar de generar sentimiento de culpa. Ellos mismos generan un sentimiento de culpa. Haga de cuenta que es al igual que cuando usted se cae, se da un golpe, igual a un dolor físico. Ellos tienen un sentimiento de culpa que es un asunto interno, que es un asunto espiritual. Entonces, ellos deben de saber, bajo las advertencias de Dios, que algo o nosotros, algo anda mal de parte nuestra. Cuando se genere en nosotros un sentimiento de culpa, hay algo que Dios quiere que corrijamos para que sigamos adelante, y que esto está proviniendo del pecado, de lo que está anunciando Pablo, y que es una mala noticia. Entonces, el abuso inevitable de muchas cosas y de otras personas no puede dejar de generar sentimiento de culpa. En las iglesias hay mucha gente que se ha metido, y a mí me tocó tristemente, que le piden prestado y nunca le pagan. 4 hermanitos, y por ahí veo yo todavía uno. Y no fue una pequeña, a uno fueron 17,000, a otro 20,000. Pero Dios, si esa persona se mete con Dios y todo, le está generando un sentimiento de culpa, ¿verdad? Porque fraudeó a un hermano, le vio la cara y así. Entonces ese es el pecado. Entonces produce culpa, que es una mala noticia por el abuso hacia otras personas. Pero ellos, mientras no dejen de generar ese abuso, tienen un sentimiento de culpa, como un dolor cuando nos damos un golpe. Entonces Dios está advirtiendo cuando nosotros estamos siendo exhortados de parte de Dios. Dios nos está haciendo una advertencia. ¿Para qué? Para que corrijamos, para que salgamos del pecado, de la consecuencia del sentimiento de culpa. Entonces Dios no quiere vernos de esa forma. Entonces debemos de saber que algo anda mal de parte de nosotros. Pero cuando la gente no hace caso de este asunto y que no le interesa, y que yo me cruzo con esa que me debe 17, no le interesa, entonces va generando más culpa. No lo toma en cuenta.
y va generando más culpa, haciéndose tan grande que le va a considerar ansiedad, temor, falta de sueño y muchas aflicciones espirituales y físicas. Por favor, vemos el Salmo 32, versículo 3 al 5. A ver, por favor. A ver, le veo. Salmo 32, del 3 al 5. Mientras ayer se envejecieron mis huesos, Ahí está. sobre mí todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en temporadas de verano. Mi pecado te declaré y me encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Mire qué interesante, ¿verdad? Eso está hablando el rey David ahí. Está tremendo. El rey David tuvo un proceso de victoria y de derrota. Tremendo el rey, aunque tuvo varias unciones, pero tuvo un asunto complicado el rey David. Entonces, con respecto a lo que está pasando de la ansiedad, la falta de sueño, y que ore por favor, que mejor pague, o cualquier cosa, muchas personas tratan de eliminar esas aflicciones. ¿De qué forma? Quizá usted lo ha escuchado, y yo lo he escuchado tristemente con un hermano mío en la carne, que él no es cristiano. Muy tristemente, ¿cómo encubren esas aflicciones, ese sentido de culpa? Ellos lo encubren con posesiones, con dinero, con alcohol, con drogas, con sexo, con viajes. Tratan de acallar su culpa. Pero aparte de eso, ellos también culpan ¿a quién? A la sociedad. Culpan al medio ambiente de donde crecieron. Culpan a sus padres. Porque han dicho, ¿cómo no fueron otros mis padres? No sé si usted haya escuchado esa expresión. Porque es gente egocéntrica, gente que está en pecado y gente que no sabe recibir lo que es la voluntad de Dios. Es más, ni se les puede hacer notar, porque yo creo que hay un espíritu ahí tremendo que los está metiendo en su perdición. Entonces esas personas dicen, no, pues fíjate que el medio ambiente donde yo me desenvolví, y que mis padres me privaron mucho cuando era yo niño, por eso hoy lo que puedo tener se lo doy a mis hijos, y también dicen que ellos inclusive claman y dicen que se sienten de esa forma porque culpan a Dios mismo. No existe Dios. Entonces están involucrando su propio razonamiento, su propia culpa en algo que no es como ellos creen, como ellos, de la manera que lo han razonado, porque ha venido a través de un pecado, y la gente así crece, irresponsables de culpar a otras personas, y ¿qué pasa? Están agravando delante de Dios y delante de su vida y de su familia como testimonio más su culpa. Y la familia va a crecer de esa forma, porque esa es la administración que les están dando. Amén. Por eso dice el Señor, instruye al niño, aún de pequeñito, míralo, para que crezca bien. ¿Cómo lo vas a instruir? Leyendo todo. No, tu forma de vida. ¿De acuerdo? No le compres muchos libros, muéstrale una forma de vida con el temor de Dios en sus mandamientos, y el niño va a crecer bien. Te lo aseguro. Si el padre está en el temor de Dios, el hijo también, desde luego que va a estar bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora una tercera consecuencia de lo que es el pecado, de lo que sucede cuando está el pecado en las vidas de la persona. Produce una falta de sentido. ¿Qué es esto? Una falta de propósito. Eso es lo que produce en la gente. Entonces, esa falta de sentido podemos entender hoy nosotros que es una modalidad más de otra mala noticia, porque la gente mucha está atrapado en su egocentrismo, y nomás yo y esto y yo y yo y yo. La persona es autocomplaciente, no cuenta con un sentido de propósito. Por eso es que yo le decía al principio
antes del saludo, despuesito del saludo, que nuestra vida debe de ser una vida de propósito en Dios. Amén. Para que no perdamos el tiempo y en la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo creo que eso se va a ver hasta el final, cómo corrimos la carrera. Dios es muy bueno, Dios es misericordioso y estamos viviendo todavía en el tiempo de la gracia. Amén. Donde Dios ahora sí que de gratis nos perdona, nos pasa y seguimos, no sin la consecuencia, como leímos a David la consecuencia. David dice ahí que sus huesos se envejecieron. Imagínense, él era el dulce cantor de Israel, ¿verdad? ¿Y qué más era? El hombre conforme al corazón de Dios. Y estaba en un quejido. ¿Por qué? Porque había pecado. Dice que hasta que confesó, dice el salmo que leyeron, ¿verdad? Que hasta que confesó. Y yo creo que cuando se confiesa, se cambia, ¿verdad? Debe de haber un cambio en las vidas. Bueno, vamos a ver que esta falta de sentido que produce el pecado es el tercer consecuencia, falta de sentido, que es una mala noticia, y es que no tienen un propósito de vida. Entonces, la vida para la gente se convierte en un ciclo de lo mismo siempre, interminable. ¿No han oído que la gente por ahí dice, no, pues ya se acabó un ciclo, y ya esto, que el negocio, y que esto, y que la familia, y que se le casó? No, pues ya, el otro ciclo es ahora me toca ser abuelo. Y así, la gente habla de esa forma, y nosotros debemos de hablar de una forma escrita. Para que tengamos victoria, para que tengamos bendición en Cristo Jesús. Entonces para nosotros no debe de haber sentido de propósito, porque conocemos cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es llegar a la vida eterna. Nuestro propósito es estar en el tribunal de Cristo. Nuestro propósito es que seamos galardonados. Nuestro propósito es que cuando venga el arrebatamiento seamos arrebatados. Nuestro espíritu, entendimiento y todo no lo entiende, porque es algo bien grande eso, que yo creo va a ser al momento, como dice Pablo, en un cerrar de abrir de ojos, un de repente. Pero tenemos que estar bien. ¿Se acuerda? ¿No ha visto películas cristianas que están alabando a Dios y de un momento ¡pum! Y se quedan 3 o 4 llorando? Ay, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ya me voy a portar bien, ya voy a hacer esto, pero ya es tarde, se terminó el tiempo de la gracia, porque se va el Espíritu con la iglesia. Amén, se terminó. Entonces la mala noticia es que han perdido el sentido de su propósito, y la gente empieza a tener un vacío en su corazón. Usted y yo, cuando no conocíamos a Cristo, ese vacío se llenó con Cristo Jesús. Cuando le tomamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces se llenó nuestro corazón. Pero la gente que vive de esta forma, con una consecuencia del pecado, que no hay un sentido, un propósito en su vida, ¿qué pasa con esa gente? ¿Cuál es su resultado? Es desesperanza para ellos, porque mucha gente ha preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací aquí? ¿Se recuerda? ¿Y por qué? Porque no hay un sentido en su vida, no hay un propósito, porque viene arrastrando desde una raíz de pecado. Entonces no encuentran respuesta en el mundo, solamente encuentran una respuesta en el mundo. ¿De quién se encuentra respuesta? De Satanás, ¿verdad? Satanás inmediatamente les da la respuesta. Él es el autor de la mentira. Le dijo Jesús, ¿verdad? Los confrontó a los fariseos y todo. Su padre no es Abraham, su padre es el diablo, porque desde el principio miente, y ustedes están mintiendo, les dio a entender el Señor. Entonces ese demonio, ese príncipe, es el que rige hoy en la actualidad el sistema del mundo actual. Vemos Juan 8:44. Estamos en la tercera consecuencia del pecado, hablando de Romanos 1:1. Amén, adelante por favor.
Adelante. 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, Ahí está. y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde Es el principio. y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Ok. Cuando habla mentiras De lo suyo. Amén. Amén. Ahora, 2 Corintios 4:4. A ver, hija, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya, amén. Y nosotros debemos de llegar hasta la imagen, ¿verdad? De Dios. Bueno, dijo un escritor, he decidido acabar conmigo mismo para suprimir a lo menos una vida superflua en este mundo. Tremendo, porque no sabe lo que le queda todavía, el infierno, ¿verdad? Y dice mucha gente, el infierno está aquí. ¿Sí han escuchado o nomás yo lo he escuchado? Por favor, díganme que sí. Bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver cuarta consecuencia que produce el pecado. Un cuarto elemento de todo lo que va encadenado a las malas noticias de la gente que está en el pecado. Amén. Bien. Es la falta de esperanza que le hace compañía a la falta de sentido, que es la falta de un propósito. Entonces, la persona egoísta, donde empezamos nosotros, que produjo en su raíz por el pecado el egoísmo, el ególatra, esa persona consumada pierde la esperanza para esta vida, y aún él ni conoce que hay una vida venidera. Amén. Aunque la gente, en su hipocresía, en su mentira, en su pecado, en sus consecuencias del pecado, ellas argumentan y dicen que todo está bien, que no pasa nada, que todo solo son tiempos, ciclos, como dice la gente por ahí lo niega, ¿no? Pero ellos mismos aún perciben, esa gente, que hasta la misma muerte es el fin de todo, para ellos, pero para nosotros no. Porque acuérdense que dijo Pablo, para mí el morir es Cristo, el vivir, y el morir es ganancia, es la corona, es la carrera, he guardado la fe, ¿no? Allí está. Entonces la gente aún hasta la muerte es el fin de todos ellos. Para el pecador que está sin esperanza, la muerte se convierte en la peor de las noticias, en lo peor. Gente que muere sin Cristo, gente que nos piden por favor vaya a orar. Le voy a tener que contar un testimonio. Me agrada contar testimonios para glorificar a Dios, como siempre les he dicho, de lo que me ha pasado. Que un familiar de la esposa de mi hermano en la carne estaba muy enfermo, y como fuimos desde chamacos, fuimos compañeros todos, le dije, oye, fíjate que quisiera ir a orar por Ángel, sé que está muy enfermo tu cuñado. Sí, dice, inclusive no ha dormido en todos estos días. Dice, ¿te parece bien que pase como a las 10 de la noche? Ok, le dije. Entonces lo estoy esperando yo para que me lleve para orar por ese amigo. Y sucede, yo acababa de cerrar la puerta, todo bien y todo, mis chapas bien, pero sucede que cuando me toca el claxon, que ya estaba ahí para ir, me bajo y intento abrir la puerta, no abrió, fíjese. Intento abrir la puerta de la cocina, tampoco abrió. Oh, dije, ya sé, tengo una terracita allá arriba y una, donde vivía antes, una ventana que se corría. Dije, por ahí me voy a salir, y que voy y abro, y esa sí abrió, pero para caer al pasto, al patio, eran pues
Es que será 1,5 metros o un poquito más. Y el claxon y yo colgadito. Me tuve que dejar y tratar de caer como de puntas. Bueno, eso lo aprendí yo en el deporte. Y quién sabe cómo, pero caí bien. Y luego el zaguán se empieza a atorar, Dios mío. ¿Y qué entendemos nosotros con eso? Que cuando Dios no abre una puerta, no hay que insistirle, ¿verdad? Es porque no está en el propósito y en la voluntad de Dios. Sin embargo, ahí vamos. Ya, ¿qué tal? ¿Te tardas? Sí, un poquito, ni le dije nada, todo lo que me había ocurrido. Dije, mañana traigo al cerrajero dentro de mí. Bueno, ya llegamos a donde estaba su cuñado. Y se oían el ladrido de los perros, allá por San Miguel Teotongo, allá. Híjole, ahorita al bajar a ver cómo nos va, hay que traer un palito o algo, ¿verdad? Y ya baja mi hermano y toca, oye, fíjate que venimos a ver a tu papi, ¿cómo si? Ay, tío, fíjese que hoy es la primera noche que está durmiendo. No pueden pasar, disculpen. Dios no quería, ¿verdad? Porque ese hombre ya había suscitado muchas cosas difíciles, que inclusive le habían predicado, había aventado las escrituras, muchas cosas. Y sucede que al otro día murió. Pero no perciben, ellos creen que con la muerte ya es todo. Y no, es que desconocen lo que es el propósito de Dios, lo que es la vida del alma, lo que es la vida del espíritu y lo que es la vida del cuerpo, que no va a heredar sangre ni carne, ¿verdad? El reino. Bueno, entonces continuamos con esta cuarta, ¿verdad? Vamos en la cuarta de la persona, ok. Entonces hay muchas noticias hoy en la actualidad, pues que como que son migajas de aparente buenas noticias, ¿verdad? Que ya dijo el Peña Nieto que ya que le va a bajarle tantito a la luz y que le van a bajar un poquito a ¿qué más? A la gasolina o no sé cuánto, pero son, ¿a qué? Al aguacate, que ya está mejor en Uruapan, de allá viene, de allá. Entonces son puras noticias que a la gente le parecen buenas noticias, pero ¿qué está pasando? Que es un mal disfrazado de bien. Entonces nosotros debemos de entender eso. Una persona comentó con cinismo en cierta ocasión que los tratados de paz son en realidad una oportunidad que se dan los adversarios para ir a recargar sus armas. Entonces, esta esencia de la carta a los romanos del apóstol Pablo es que hay para nosotros una verdadera buena noticia, las buenas nuevas del evangelio. Este ministro Pablo el judío, el Señor lo mandó a predicar a los gentiles, aunque le voy a decir quién fue el primero que abrió la puerta a los gentiles. Fue Pedro, porque se fue a la casa de Cornelio y Cornelio no era, bueno, Dios es sabio y es multiforme, pero a Pablo le dijo, a los gentiles vas, Pablo. Amén. Entonces es muy interesante que Pablo ministró el evangelio de Dios de una forma muy fuerte, muy considerable, teológica, escritural, textual, personal, moral, cultural. La predicó el apóstol Pablo. Por favor, démosle lectura a Romanos 15:16. Adelante, por favor, sí. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Fíjese las buenas noticias del evangelio. Qué buena noticia trae el evangelio, lo que estaba predicando el apóstol Pablo, que en Cristo el pecado puede ser perdonado.
El egocentrismo, el egocentrismo puede ser vencido en el nombre de Jesús. Y la culpa, el sentido de culpa, puede ser quitado. Toda ansiedad, toda enfermedad, toda falta de sueño, insomnio, puede ser quitado. La vida para usted y para mí puede tener y debe de tener esperanza y gloria eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ni más ni menos para usted y para mí. Entonces, en su carta a los romanos, Pablo se refiere, vamos a ir, en cuanto a mí Dios me permita continuar este estudio, vamos a ir siguiendo adelante. ¿Qué son las buenas nuevas? Porque es bien interesante. ¿Qué es el evangelio? ¿De qué nos habla Dios? A través de la vida del apóstol Pablo. Entonces, se refiere a las buenas nuevas de muchas maneras. En cada una de ellas Pablo hace énfasis en algunas facetas de lo hermoso que es el evangelio. ¿Cómo lo denomina el apóstol Pablo? Él lo denomina el bendito evangelio. Las buenas nuevas bienaventuradas, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas del Hijo de Dios y las buenas nuevas de la gracia de Dios. La carta a los romanos empieza en 1:1 y termina en el capítulo 16, versículo 25 al 26, con la buena noticia de lo que es el evangelio en Cristo Jesús. Amén, amado hermano. Por favor, démosle un aplauso a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que Él nos está enseñando cada día y que debemos vivir. Amén. Vivirlo. Bueno, no sé cómo va el orden aquí en este servicio. Si ahora. Ok. Bueno, vamos a orar por las ofrendas. Por favor, ¿quién es el encargado? ¿Tu hija? Ah, sí, pero ¿quién pasa con el bote? A eso me refiero. Yo, o esta Almita quiere que me dé el bote usted y yo pase. Bueno, Almita, ¿ya ves cómo serás? Amén. Aleluya. No sé si pueden ministrar un poco, orar por la palabra a los hermanos de lo que se predicó. Normalmente se hace. ¿Cómo más o menos hacen? Ok. Bueno, oramos pues por su ofrenda, su diezmo, la participación que tenga usted para con el Señor. Amén. Vamos pues. Es que ya se me adelantaron. Está bien. Adelante. Con razón veía que la hermanita se sonreía, apenas viva. Pero adelante y ahorita oramos. E inclusive también oramos por las necesidades. Amén. Bueno, Padre, te agradecemos la buena voluntad de los hermanos para que esta obra siga adelante, la obra de Jesucristo, se siga predicando por muchos lugares, Padre, y que también los gastos de este edificio, de esta casa, sean sufragados a través de estas ofrendas, a través de estos diezmos. Te damos la gloria, Padre, y también en estos momentos vamos a orar por los que tienen alguna necesidad. Creo que levanta la mano, ¿verdad? Por favor, alguien que tenga necesidad, ya sea física, anímica, y vamos a orar. Levante su mano, amada hermana, vamos a orar. Voy a pedir, ahí está mi